Revisión y rediseño. Esas son algunas de las palabras clave que se están utilizando en la Subsecretaría de Redes Asistenciales para cumplir con las metas presidenciales propuestas. Y queremos saber más sobre lo que está sucediendo en dicha repartición y para eso tomamos contacto con la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón. ¿Cómo está, Subsecretaria? Gusto de saludarla. Hola, buenas tardes, Claudio. Muy bien, gracias. Mucho gusto de estar con ustedes. Sí, estábamos comentando lo que aparece también en otras entrevistas publicadas en el día de hoy y no sé si a usted le parece que destaquemos estas palabras, revisión y rediseño. Y le pregunto a continuación, ¿qué estaba mal diseñado en su subsecretaría que hay que corregir ahora para cumplir con las metas propuestas? Yo diría que no estamos hablando de algo que estuviera mal diseñado, sino que estamos hablando de que hay un proceso de aprendizaje que es natural a toda organización. Yo he sido parte del equipo de esta subsecretaría desde marzo del 2014 y muchos de nosotros hemos sido parte desde el inicio y estamos evaluando qué es lo que pudimos haber hecho mejor, y eso es un proceso de aprendizaje que creemos que toda organización inteligente debe mantener para mirar justamente en qué procesos hoy día nosotros tenemos que focalizar nuestra atención, mirando cuál es el objetivo final que tiene esta subsecretaría, que es dar una atención eficiente, oportuna e integrada a los ciudadanos para que nos acerquemos cada vez más a una atención de salud con cobertura universal y como un derecho. Es por eso que estamos hablando de cómo orientar la subsecretaría con más focalización que la que incluso teníamos, con líneas priorizadas para el trabajo integrado. Es eso lo que estamos diciendo, es eso lo que estamos señalando, y no es que estemos haciendo una revisión y que hayamos encontrado cosas mal hechas, muy por el contrario, nosotros entendemos que acá también hay un reconocimiento a lo que hemos venido trabajando desde marzo del 2014, pero en el que también comprendemos que hay que hacer innovación y que hay que refocalizar algunas miradas porque hay un aprendizaje de 2 años. Sí, subsecretario, usted reconoció que en el momento en que usted le tocó asumir precisamente la discusión que había por la ejecución presupuestaria, hubo que ir caso por caso para acelerar esos procesos. Así es. ¿Ahí no había tampoco una falta en la gestión, por último? Yo diría de nuevo que es parte de lo mismo que señalaba recién. Efectivamente, nosotros tuvimos que revisar cada uno de los proyectos y mirar en qué etapa estaban. Tal como he señalado varias veces, un proyecto de construcción hospitalaria sobre todo, estamos hablando de grandes hospitales, además de todos los centros que se están construyendo en atención primaria, tiene una vida, un ciclo de proyecto que requiere una serie de intervenciones desde los servicios de salud, Contraloría Regional y General de la República, el Ministerio de Hacienda mismo, nosotros mismos acá en la subsecretaría, y fuimos revisando proyecto por proyecto y viendo efectivamente cuál era su línea crítica, y en eso estamos hoy día, preparando el año para que no se nos desapeguen estos proyectos de su línea crítica y de la ruta que hemos establecido. Sí, Eso significa exactamente que estamos en esa mirada hoy día. Y más que una crítica a lo anterior, yo diría que estamos trabajando en una mirada un poco más focalizada en esas líneas y en una etapa distinta también de nuestra división de inversiones. Sí, es que se lo preguntaba, subsecretaria, porque llama la atención que precisamente ese tema estuvo en la palestra durante buena parte del año, especialmente con los procesos de acusación constitucional contra la ministra, y por lo tanto, el que no se hubiese solucionado antes y sí se pudiera hacer en prácticamente un mes, llamó la atención. Sí, yo eso lo he explicado varias veces. Nosotros definimos un presupuesto al principio del año, ese presupuesto se identifica con un decreto a través del Ministerio de Hacienda y luego empieza todo el proceso de ejecución. Acá han habido licitaciones, ha habido que buscar terrenos, probablemente los dos primeros años, de este periodo de gobierno donde hubo que implementar un plan de inversiones de esta envergadura y donde además hubo que resolver problemas de proyectos que se habían quedado con problemas desde la administración anterior, fue un periodo de mucha adaptación y de mucho aprendizaje. Y es posible que hoy día nosotros estemos en una situación donde hay un ritmo que estamos tomando con mayor velocidad y donde estamos teniendo mayor claridad también de cómo generamos cada uno de los proyectos. No quiero decir que esté todo bien hecho, lo que quiero decir
ni tampoco que estuviera todo mal hecho antes. Muy por el contrario, lo que queremos decir es que esto ha sido un aprendizaje progresivo, permanente, de un equipo que desde el principio ha estado abocado al tema y que hoy día, a lo mejor, más que haber hecho todo en el último mes, en el año pasado, lo que hicimos fue concretar procesos y procedimientos que venían desarrollándose desde el comienzo de año e incluso desde el año anterior. Yo he puesto varios ejemplos, el caso del hospital de Calama. Era un hospital que estuvo parado por un periodo muy largo, más de 1 año y medio, y se comenzó a trabajar en rehabilitar este proyecto casi desde que asumimos el gobierno. Sin embargo, todo este proceso ha sido judicial, ha sido de una relicitación, de remirar y reformular el presupuesto, porque nos costó mucho más caro rehabilitarlo. Y finalmente se concreta en el mes de diciembre del 2015 con una boleta de garantía y con la licitación que parte con 16.000 millones. Entonces, es una ejecución que se produce en el último mes, pero que refleja un proceso que es mucho más largo y que es de todo el año. Bueno, seguramente, subsecretaria, ese proceso de aprendizaje, como usted lo describe, va a ser muy importante ahora para cumplir con las metas del gobierno hasta el final de su periodo, con la meta principalmente en la construcción de hospitales del 20-20-20, 20 construidos, 20 en ejecución y 20 por lo menos ya en diseño. Además, hay un problema presupuestario. Claudio, sí, dígame. No, lo que yo quería señalar es que cuando ustedes dicen la meta principal es 20-20-20, esa es una meta tremendamente ambiciosa, que para nosotros es el presupuesto más alto que ha tenido en inversión pública la salud en nuestro país y por lo tanto es un desafío enorme. Pero yo quisiera señalar que no es la meta más importante si no la miramos en forma integrada con el plan de formación de especialistas y con el fortalecimiento de la atención primaria. Si no integramos todas nuestras estrategias, y ese es el desafío que hoy día tenemos como subsecretaría, si no integramos eso y no hacemos que la atención del paciente además sea continua y integrada, a pesar de que cumplamos con esta tremenda ambición, no vamos a tener una mejor salud. Sí, le iba a preguntar precisamente por eso más adelante, subsecretaria, pero yo quería entrar primero al tema del presupuesto, porque se ha visto reducido en relación a los 1.000 millones que se habían señalado como necesarios para cumplir con esta meta del 20-20-20 precisamente. Y en ese sentido hay muchos que todavía lo han hecho durante todo este periodo, señalan que a lo mejor sería bueno volver a contar con el modelo de concesiones, revivirlo, corregirlo. Nosotros sí hemos señalado en varias oportunidades que no consideramos que hoy día sea el momento para repensar en concesión de hospitales hoy día, dado que todos los proyectos que nosotros tenemos hoy día, que ya son muy ambiciosos, consideran solamente 3 hospitales que son concesionados y eso es lo que estamos trabajando y el resto es inversión sectorial. No es el minuto para plantear nuevos hospitales y nuevas concesiones. Y por otra parte, estamos evaluando y estamos haciendo informes y trabajando en conjunto con otros ministerios la evaluación de cómo funciona el modelo de concesión hospitalaria en su fase de explotación, haciendo una mirada muy, yo diría, rigurosa en cómo da cuenta un modelo de concesiones hospitalarias en nuestro país en fase de explotación respecto de lo que requiere nuestro país como flexibilidad sanitaria, cómo tenemos que efectivamente tener nuestros hospitales, porque hoy día nosotros tenemos una pandemia, por ejemplo, como la que tuvimos en el 2009, campañas de invierno, situaciones diferentes en verano y hay que tener una flexibilidad en la que el modelo de concesiones no siempre nos acompaña. Pero, y esa es la que estamos haciendo hoy día. Sí, subsecretaria, entonces los recursos están asegurados porque uno ve en los análisis económicos que incluso el crecimiento del país, la cifra de crecimiento del país es corregido a la baja nuevamente y por lo tanto uno podría pensar que recursos no van a sobrar. ¿Están los recursos para la construcción de estos 20 hospitales asegurados por lo menos? Recursos nunca sobran, Claudio, menos en salud. Sí. Sin embargo, puedo señalar que de acuerdo a la aprobación de la ley del presupuesto 2016, nosotros tenemos un flujo de proyectos que son los comprometidos y tenemos también un flujo comprometido para el año 2017, que era el año, recordará usted, que fue más conflictivo y donde tuvimos una mayor discusión en términos de procesos de formulación presupuestaria para la inversión en hospitales. Así que contamos nosotros con esos flujos y de acuerdo a ello estamos trabajando todos estos ciclos de proyectos y de acuerdo a lo que estamos trabajando hoy día, nosotros esperamos con mucho esfuerzo, con mucha rigurosidad, sí cumplir con el compromiso de la presidenta de tener 20 hospitales, además de toda la inversión en atención primaria.
Sí, a propósito de lo mismo, y ahora voy a volver a lo que usted estaba señalando antes, subsecretaria. Dice, y lo voy a leer textual, que no sirve tener hospitales si no tenemos un plan de especialistas, entre otras cosas que usted señaló anteriormente, ¿cierto? Y ahí se Así es. retoma la polémica que ha partido ahora por la falta de un oncólogo infantil en Punta Arenas, pero que Sí. de cuando en vez, en realidad, aparece nuevamente en distintas zonas del país, porque la falta de especialistas es un problema en muchas zonas. Así es. Nosotros hemos tenido varias formas de abordaje del problema de la falta de especialistas. Quiero señalar primero que los especialistas faltan específicamente y especialmente en el sector público, porque nosotros tenemos un número de especialistas en el país que no es menor, pero desafortunadamente están en el sistema de salud privada. En relación a la falta, hemos instalado medidas de muy corto plazo, como lo fueron el año pasado las medidas de 33.000 horas, como son las rondas médicas, que antes les denominábamos equipos móviles o operativos móviles, donde se han realizado más de 40.000 atenciones, por ejemplo, y nos ayudó a disminuir la lista de espera. Y también la instalación de telemedicina. ¿Y por qué la instalación de telemedicina? No es porque un equipo tecnológico vaya a reemplazar al especialista, eso no lo hemos pensado nunca, pero sí es una forma de vincularnos con la atención primaria y definir qué paciente sí debe ser trasladado o no a un hospital o a un centro de atención ambulatoria y cuál no. Y de esa forma, conectado a distancia con un especialista, el médico de la atención primaria no solo sabe qué hacer con un paciente en particular para la derivación, sino que también se está capacitando en términos de tener más conocimiento. Esas han sido las medidas de corto plazo. En el largo y mediano plazo estamos trabajando en nuestro plan de formación de especialistas. Eso significa más de 1.000 nuevos médicos que están egresando los programas de formación de becas de especialidad y además hemos instalado en la atención primaria médicos generales de zona, 370 médicos por año, 370 nuevos médicos, no solamente la reposición, el año 2015 y ahora 370 nuevos el año 2016. Por tanto, hay una cifra de médicos que se están formando en el sector público y que tienen que devolver su beca por un periodo que es el doble del periodo de la beca y que están asignados a diferentes lugares del país. Sin ir más lejos, el caso de Magallanes. Magallanes tiene en su hospital un poco más de 100 especialistas, 112 especialistas creo que es el número exacto, y están devolviéndose a la región de Magallanes en los próximos 3 años más de 32 especialistas. Ahora, eso no significa que con esto tengamos resuelto todo el problema, y eso lo queremos señalar, y tampoco está resolviéndose en forma completa hoy día tampoco. Por eso nos preocupa muchísimo lo que ocurre en Magallanes, porque en Magallanes tenemos que nosotros compatibilizar varias situaciones. La primera es tener un lugar donde efectivamente haya todas las condiciones técnicas, no solamente estoy hablando de equipamiento, sino que también casuística, un número de pacientes que dé calidad y seguridad para la atención de los niños en Magallanes en oncología. Y lo que nosotros hicimos a raíz de que el médico renunció a su cargo allá, el oncólogo, y quedó solamente el pediatra capacitado que se hace cargo de los niños que están en seguimiento, es mantener allá a los niños que están en seguimiento, que son más de 35 niños que seguirán atendiéndose en Punta Arenas y van a ser apoyados además con la visita de oncohematólogos que están hoy día en Puerto Montt. Y para el caso de niños que requieren terapia más compleja, de acuerdo a todo lo que señalan nuestros expertos pediátricos, ustedes saben que tenemos una red de expertos pediátricos oncológicos que ha sido muy exitosa en Chile, la mejor condición para ellos era que los deriváramos. Entendemos que eso provoca conflicto en las familias y no es la mejor solución. Por ahora esa fue la solución que nosotros pudimos entregar, la más rápida. Los niños se están tratando, por tanto, no han perdido la continuidad de atención. Sin embargo, estamos también trabajando en soluciones más innovadoras para regiones extremas, porque nos preocupa la situación de Punta Arenas, así como nos preocupa Arica, por ejemplo. Esas situaciones tienen que tener un trato diferente por parte nuestra, lo estamos conversando con los parlamentarios, con la Intendencia y con los servicios de salud para buscar soluciones innovadoras, como acabo de decir, diferentes a las que uno podría tener con un paciente que requiere quimioterapia acá en Santiago, por ejemplo. Bien, subsecretaria, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros esta tarde. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.